vamos a comenzar entonces esta mañana con una mesa de psicología, de ética y psicología, en la que nos acompañan Jorge Alejandro Telkamp, Catalina León y Mauricio Lecón. Lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar a cada uno de nuestros colegas y al final vamos a tener un espacio para que podamos preguntar y conversar con ellos acerca de sus ponencias. Y pues muchas gracias al pequeño grupo que se ha unido. Esperemos que vaya creciendo a lo largo del día. Y muchas gracias pues a nuestros tres primeros ponentes que, aunque para un pequeño grupo selecto, pues van a generar, estoy seguro, una conversación sumamente interesante. Entonces voy a ceder la palabra primero a mi colega Jorge Alejandro Telkamp, que va a hablar de sindéresis y conciencia en la suma de Bono de Felipe Canciller. Adelante, Jorge. Listo. Muchas gracias. Bueno, me toca abrir este día de filosofía medieval. Pues afortunadamente uno de los títulos del Congreso es Humanismo Incluyente, entonces hasta nos incluyeron a nosotros. Entonces, pues hasta cierto punto complacido con ello. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es, y voy a tratar de no excederme ni en un sentido ni en otro, es compartirles una presentación que preparé pues a propósito de Felipe el Canciller. Entonces nada más voy a tratar de... ahí está. Espero que la puedan ver. Si la pueden ver, bien. Y si no, pues tengo que hacer algo. Bien. Entonces, nada más que quería, para quienes no lo sepan, platicarles pues que el interés por Felipe el Canciller fue pues tal vez un malentendido mío. Cuando acepté la invitación a traducir al alemán una parte de la suma de Bono para la colección de Herder de filosofía medieval, cosa que me costó harto trabajo y que, bueno, finalmente yo creo que dio algunos frutos pese al latín tan áspero de este señor. Les voy a presentar brevemente al personaje antes de entrar ya propiamente al tema, dado que Felipe es, pues, como dirían, más famoso que conocido por varias razones, sobre todo en relación con la famosa teoría de los trascendentales. Bueno, nace más o menos 1185, algunos dicen 1165, no importa, hijo ilegítimo del diácono de Notre Dame, a quien pues su papá muy motivado coloca de joven como diácono en Nyon, no en Lyon, esos como quedan como entre París y la Bretaña. Y después finalmente es nombrado canciller, también pues teniendo a su padre detrás y la familia influyente del padre, es nombrado canciller de la Universidad de París, perdón, de Notre Dame. Tiene una relación con la Universidad de París, no obstante, en cuanto que al canciller de Notre Dame le correspondía otorgar la licencia docendi, ¿no? Entonces, de hecho, de los primeros grandes catedráticos franciscanos y dominicos, pues obtuvieron la autorización de dar clases en la universidad, pues de manos de Felipe. Fue un personaje supremamente controvertido, sobre todo en sus pugnas con otro de los grandes pensadores franciscanos de la época, Guillermo de Auvergne, con quienes pues se agarró en torno al nombramiento a obispo de París. Y la mala fama pues sobrepasó por largo su muerte en 1236, cuando un dominico, Tomás de Cantimpré, lo caracteriza en términos un poco
halagadores en la Summa de Apibus de 1556. Cuestiones monetarias por en medio y el carácter recio del personaje, pues es una cosa, pero es un personaje que a su vez no solamente se destacó por la Summa de Bono, que es su gran obra teológico-filosófica, sino también por haber escrito unos 400 sermones, pues que fueron redactados, y adicionalmente algunos poemas también de carácter polémico, algunos, que posteriormente fueron puestos en música, no se sabe si por Felipe mismo o por otros, y si ustedes buscan, ahí les puse la carátula, buscan en Spotify o algo por el estilo, pues ahí lo pueden escuchar. Es bastante padre realmente. Entonces, Rollenhauser lo llamó un Renaissance Man, ¿no? Pues se dedicó a todo y entre otras también a la teología y a la filosofía. Entonces, el tema que me interesa, que me interesó y que también fue parte de mis esfuerzos de traducción y de comentario de Felipe, pues versaron en torno a la psicología y a la psicología moral, ¿no? Que es la parte de la Summa de Bono que desarrolla después de la famosísima de sus famosísimas reflexiones sobre las comunísimas, ¿no? Sobre los trascendentales, y cuando empieza a analizar pues la naturaleza racional. De esa parte, pues tal vez la que más influencia ha tenido en la posteridad, y eso se puede ver muy claramente en Tomás de Aquino, es la apropiación y la reingeniería que le hace a los conceptos de sindéresis y conciencia. Ahora, yo quisiera decir una o dos palabras antes de eso, ¿no? Porque hablar de esos temas pues podría convertirse en un intento como de resucitar piezas de museo, pero en realidad yo creo que uno puede darle un giro filosófico a lo que hace Felipe en torno a las preguntas, pues en torno a preguntas apremiantes que se dan en el ámbito de la discusión moral, incluso hoy en día, ¿no? Si nosotros lo vemos, pues hoy en día, temas que no tienen una resolución fácil, bueno, y con fácil yo quiero decir kantiana, como por ejemplo temas respecto de tratamientos médicos como los que hemos visto ahorita durante la pandemia, si es moralmente admisible el espionaje, por ejemplo, entre muchas otras, ¿no? En ese tema, o en esos temas y muchos otros, ¿no? Frecuentemente quienes discuten lo pueden hacer o bien a partir de referencias a principios morales, ¿no? Es decir, una perspectiva deontológica, utilitarista, lo que ustedes quieran, o ya cuando los argumentos se acaban, recurren a la conciencia, ¿no? Es decir, lo que dicta la conciencia finalmente constituye un parámetro inapelable. Y pues desde el punto de vista actual, conciencia, y tal vez supongo que los ingleses del sentimiento moral tienen su papel en todo eso. Para nosotros hoy en día es principalmente la conciencia un asunto de perspectiva subjetiva, que en cierta manera no entra necesariamente en conflicto con la perspectiva de otros, en cuanto que la conciencia es de cada quien, y en ese sentido marca un absoluto moral personal, pero no intersubjetivo, ni mucho menos objetivo, ¿no? Entonces, no requiere necesariamente de juicios morales en el sentido de articularse algo basado en principios, sino solamente decir pues que la conciencia de suyo ya revela algo
con necesidad, ¿no? El problema en todo esto es, yo creo que pues en parte Felipe nos permite entrar en ese tema. El problema en todo eso es que la referencia o apelar a la conciencia propia pues no garantiza de ninguna manera infalibilidad, ¿no? Ni siquiera garantiza que lo que nosotros hagamos basado en la conciencia, en la propia conciencia, sea consistente con nuestra propia perspectiva moral, ¿no? Es decir, que en un momento podemos aceptar una cosa y en otro momento otra. Entonces, ese camino hacia una subjetivización de la conciencia, pues es muy larga, y yo creo que, aunque no he podido realmente revisar el libro, fue descrita con suficiencia por Richard Sorabji en un libro sobre la historia de la conciencia. Yo me voy a detener más bien en lo que nos convoca acá, que es la Edad Media, ¿no? Y obviamente el tema de la conciencia y de la sindéresis, que yo voy a ampliar más adelante, se ve inmediatamente pues dentro de una perspectiva trascendente. Es decir, en el siglo XIII y antes, discusiones sobre moralidad se dan principalmente en un contexto teológico respecto de cómo evitamos el pecado, cómo nos hacemos acreedores de la gracia, ¿no es cierto? Lo cual podría parecernos suficientemente aburrido si no fuera que nosotros, desde la perspectiva actual, nosotros pudiésemos sustituir esos términos por otros, ¿no? Sí, porque desde luego para nosotros igualmente la pregunta es, ¿cómo es que nos comportamos de una manera moralmente aceptable? ¿Qué hacemos para evitar el calentamiento global? Quiere decir, ¿cómo evitamos el pecado en ese sentido? ¿No es cierto? Entonces no es que nosotros no podamos entender esos términos, así tengan una motivación teológica. Uno no tiene que ser teólogo ni nada por el estilo para sacarle algún tipo de insight a todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ahorita voy a entrar un poco más en detalle. El asunto es, desde luego, que cuando nosotros nos constituimos como agentes morales, como lo piensa Felipe, como lo piensa la tradición previa a él, como Anselmo, como Bernardo Claraval y otros, pues desde luego nosotros tenemos que presuponer la libertad de quienes realizan acciones, ¿no? Y el ejemplo que se utiliza desde el principio en que surge la noción de sindéresis y posteriormente de conciencia, pues parte de San Jerónimo, ¿no? El comentario de Ezequiel, donde pues se hace referencia a Caín, ¿no? Ya saben, ¿no? Caín pues mató a su hermano. Se presupone que Caín obviamente tuvo la libertad de hacerlo o no hacerlo, obró mal porque pues eliminó a su hermano. Y aquí, a partir de San Jerónimo, es una referencia que vuelve a aparecer en Felipe, se introduce la noción de sindéresis, ¿sí? La sindéresis, nada más aquí puse el texto en latín, pues para no tener que volver a traducir todo eso al español, que se caracteriza como la chispa de la conciencia, ¿sí? Eso es algo que posteriormente se va a explotar en el siglo XIII, haciendo algo así como una bipartición entre sindéresis y conciencia, en la que, como vamos a ver, la sindéresis constituye un acceso infalible, pero no necesariamente proposicional a verdades morales, mientras que la conciencia sí tiene ese acceso proposicional a contenidos morales, pero con la posibilidad de equivocarse. Eso es algo que nosotros ya vemos un poco más adelante en el siglo XIII, en el caso de Guillermo de Auxerre, ¿no? En la Suma Áurea, donde
Guillermo, que es un autor que Felipe posiblemente conoció, caracteriza como la sindéresis como siempre verdadera respecto a la primera vía para hacer cosas, ¿no? Ese punto es muy importante, y muy importante es también el supuesto de que la sindéresis marca algo así como un acceso evidente por sí mismo a esa primera vía de hacer cosas, ¿sí? Entonces la pregunta va a ser, bueno, si la sindéresis hace eso, pues eso es lo que yo creo que Felipe va a querer responder. La pregunta es, ¿para qué necesitamos la conciencia? Y bueno, y de hecho, pues hay un desfase pues bastante interesante entre el uso del término sindéresis y el uso del término conciencia, porque todos esos autores, es decir, Guillermo Boxer, también Alejandro de Ales, ponen un énfasis más claro más fuerte en la sindéresis y no en la conciencia. Con el paso del tiempo, dicho sea paso, la sindéresis se pierde y solamente queda la conciencia. Bueno, pero eso sería tema para otra charla. Alejandro de Ales, contemporáneo de Felipe, escribe en su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, o introduce o le agrega a la sindéresis la característica de ser un conocimiento habitual, no un conocimiento actual, sino habitual. Es algo que nosotros podemos evocar siempre y cuando se nos presenta algo. No obstante, y eso es algo que yo creo que Felipe va a continuar, considera que la sindéresis pues que es la chispa de la conciencia, no nos presenta proposiciones de orden moral de manera que nosotros podamos realmente transparentarlas. Para eso nosotros vamos a necesitar la conciencia. Entonces la conciencia se va a perfilar paulatinamente como ese conocimiento proposicional, mientras que la sindéresis sería preproposicional y sin embargo infalible. Bueno, creo que voy a tener que apurarme un poco, ¿no? Entonces, ya en Felipe el Canciller, voy a hacerles un breve recorrido, ¿no? La pregunta principal en la suma de Bono, y bueno, y tenemos que entender también y tener en cuenta que la suma de Bono, el bonum, es uno de los trascendentales, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace Felipe realmente es, después de haber caracterizado el bonum como trascendental, va a querer verlo en práctica, ¿no? Y va a querer verlo en práctica respecto a la naturaleza racional que es el ser humano. Naturaleza racional que a su vez, obviamente, en ese ordenamiento que apunta a la trascendencia, pues va a hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo le hacemos para llegar a esa trascendencia, ¿no? ¿Cómo hacernos partícipes de la gracia, habida cuenta de que, pues, de que somos racionales, de que somos animales y de que tenemos libertad, ¿no? Nada más aquí les puse, perdón por el latín, les puse una referencia que Felipe retoma tal cual, que es de una de sus fuentes principales, la de Fide Ortodoxa de Juan de Damasco, donde justamente se ve como ese abanico de facultades que Felipe considera que el ser humano tiene, ¿no? Es decir, las cognitivas y las apetitivas, ¿no? Esa bipartición es supremamente importante. También es muy importante para Felipe reflexionar sobre las intersecciones que lo cognitivo tiene con lo apetitivo, que es justamente donde la conciencia empieza a cobrar relevancia. El alma, entonces, nada más puse eso, no le presten demasiada atención a esta cita muy larga. El alma
pues justamente para mostrar esa necesidad de trascendencia en Felipe, el alma para él es una naturaleza esencialmente inmaterial y se comporta casi que como casi que de manera dualista respecto al cuerpo. Digo que casi porque él sí considera que el alma sí se encuentra inmerso en el cuerpo, solo que no se puede reducir a él, ¿no? Que es, entre otras, la razón de por qué termina siendo inmortal y pues porque es susceptible de la gracia, ¿no? Más puse esto porque esta cita de Calcidio me pareció muy bella, ¿no? Donde Calcidio caracteriza el alma como una araña en la telaraña, ¿no? Que siente cualquier pequeño movimiento que ocurre en el cuerpo, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, de las características entonces importantes acá están las del conocimiento, ¿no? Las que finalmente se reducen a dos aspectos: juzgar lo verdadero, ¿no? Conocer lo que es verdadero, ¿no? Las comunísimas, los trascendentales, verdad proposicional y todo lo demás. Pero, y eso da el puente hacia la discusión sobre lo moral, también consiste en juzgar, es decir, afirmar y negar lo que es bueno en un sentido moral. Es decir, hay un aspecto cognitivo de los juicios morales que a su vez van a conducir a acciones, ¿no es cierto? Y esas acciones se dan principalmente a nivel de voluntad, donde Felipe pues retoma esa distinción también que proviene de Nemesio y Juan de Damasco entre voluntad natural, télesis, y voluntad en el sentido propio de juzgar, elegir y decidir, ¿no? Voluntad entonces es deliberativa y con eso pues no estamos viendo realmente nada nuevo. Libre albedrío, no obstante, le agrega una libre albedrío, libertad, le agrega una dimensión adicional. En el sentido, y aquí cita a Pedro Lombardo de manera afirmativa, que el libre albedrío es una facultad de la voluntad y de la razón por la cual se elige la gracia que asiste y se elige o se evita el malo que nos hace desistir de la gracia. Entonces, esencialmente, y con eso también concuerda Felipe con la tradición previa, Anselmo, Bernardo y demás, considera que el libre albedrío pues es la facultad de elegir entre alternativas, pero es visto desde una óptica moral, teológica y desde la perspectiva de la salvación, es fundamentalmente la capacidad, lo pongo en esos términos, de equivocarse, ¿sí? Es decir, el libre albedrío es muy padre mientras nosotros hacemos lo que es debido, para lo cual solamente, piensa Felipe, hay una sola opción, mientras que nos puede conducir por medio de la falta de moderación y las pasiones y todo lo demás a escoger cosas que nos desvían del camino correcto. Entonces, ante eso, nosotros tenemos entonces la disyuntiva entre un conocimiento infalible, digamos, o un acceso habitual infalible a principios de orden moral, qué hacer y qué no hacer, que como dice Felipe, es más bien un hábito que una potencia. Finalmente la caracteriza como una potencia habitual, lo cual es un poco raro, pero bueno, es un conocimiento innato, ¿sí? Pero muy importante aquí es que ese conocimiento innato es específicamente proposicional. Quiere decir que a pesar de que nosotros tenemos ese hábito o esa potencia habitual de acceder a principios morales, no necesariamente por eso nosotros entendemos cómo es que los hemos de llevar a la práctica,
¿sí? Y eso finalmente es lo que hace la conciencia, ¿sí? Que, pues como dice, es la chispa, la conciencia. Equivocadamente, pues ese error Felipe curiosamente lo comete a lo largo de la suma de Bono, confunde San Gregorio con San Jerónimo todo el tiempo, pero bueno, la sindéresis no se equivoca y es la chispa, la conciencia. Ahora, a diferencia de la sindéresis, la conciencia es de características proposicionales y por eso dice que debido, es decir, es la segunda cita, ¿no? La sindéresis junto con el libre albedrío convierte la conciencia en recta o errónea. Y aquí uno puede seguir comentando justamente lo que dice Felipe, es que es porque la conciencia tiene una mayor relación con la razón. Quiere decir que tiene una mayor relación con justamente nuestra capacidad de formular proposiciones en un sentido afirmativo o negativo, ¿sí? Y por lo tanto, la traducción de esa chispa de la sindéresis al ámbito de lo que es moral en la práctica, que es a lo que nos lleva la conciencia, justamente tiene esa característica de convertir a la conciencia en potencialmente errónea, ¿sí? Y eso es algo que con lo cual nosotros curiosamente hoy en día sí tenemos problemas, porque nosotros pensamos que la conciencia no puede ser falible. Si nosotros tenemos la conciencia moral respecto a algo, nosotros siempre pensamos que es correcto, ¿sí? Pero no Felipe. Y eso es algo, nada más ya para eso, con eso termino, porque creo que vamos a necesitar concluir. Y eso finalmente es algo que posteriormente retomaría Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿no es cierto? En la prima secunde, cuestión 19, artículo 6, si no me equivoco, es donde Tomás dice, ok, la conciencia puede estar equivocada justamente por no implementar de manera correcta en el caso concreto, junto con el reconocimiento de las circunstancias y demás, ese reconocimiento de los principios, el habitus principiorum del que habla Tomás, de no implementar ese habitus principiorum de manera idónea. Ahora, eso deriva en una conciencia errónea. No obstante, y eso es algo que Tomás finalmente también retomaría, creo yo, de Felipe, esa conciencia errónea, de todas maneras, moralmente obliga, ¿sí? Lo cual obviamente nos sume en extrema perplejidad desde la perspectiva moderna. Si yo tengo razones para pensar que estoy equivocado, si yo tengo la conciencia y la conciencia objetivamente termina siendo equivocada, no obstante el haber llegado a ese juicio teniendo las razones que nosotros tenemos, ¿no? Conciencia como extensión de racionalidad práctica, eso de todas maneras nos obliga a hacer lo que esa conciencia errónea nos manda. Con lo cual nosotros estamos finalmente ante una situación pierde-pierde, porque si la voluntad decide contra la conciencia errónea, nos equivocamos, y si hacemos lo que la conciencia errónea nos exige, también nos equivocamos. Y con eso, pues obviamente obtenemos una visión de conciencia distinta a la moderna, y yo creo que tendríamos que pasar por Guillermo de Ockham, quien finalmente elimina el concepto de sindéresis y pone énfasis exclusivamente en la conciencia como una forma de abordar preceptos morales que se le presentan al sujeto como moralmente viables. Bueno, termino entonces aquí de una manera un poco atropellada, pero tal vez era mucho para meterlo en una ponencia tan breve, y con eso dejo de compartir la pantalla y le cedo la palabra entonces a Catalina.
A ver, muchas gracias, George, por esta intervención espléndida. Yo ya tengo muchas preguntas que haremos ahí al final, pero sí, antes vamos a ceder la palabra a Catalina León Letelier, que va a hablar del bautismo forzado en Duns Scoto, donde seguramente va a dejar muchas preguntas también para debatir. Muchas gracias, Cata, y adelante. Muchas gracias. Bueno, les presento mi texto. El título de mi texto es El bautismo forzado en Duns Scoto. El objetivo de este texto es evaluar la solución de Scoto al problema del bautismo forzado, presentado en la distinción 4 de la Reportatio 4 frente a su teoría de la libertad. Duns Scoto defiende una concepción libertaria de la voluntad humana, una noción de libertad bastante fuerte y comprometida, la cual implica una completa indeterminación y autodeterminación de factores externos e internos. No obstante, Scoto concede que el ser humano, ya adulto, puede ser forzado a recibir el bautismo sin su consentimiento. La pregunta que me planteo es la siguiente. Dada la naturaleza de la voluntad propuesta por Scoto, ¿puede una persona recibir los beneficios del bautismo sin su consentimiento? En el bautismo, la materia y la forma no es suficiente para que la persona realmente reciba la gracia. Es necesario que haya una disposición anímica para recibirla. Por lo tanto, un bien como el bautismo implica o exige un factor de voluntariedad. Parece no poder ser otorgado a la fuerza. No obstante, Duns Scoto presenta ciertos casos en los cuales sí es válido o sí es efectivo el bautismo, donde no hay un consentimiento por parte del receptor. En la distinción 4 de la Reportatio, Scoto busca determinar el destinatario del sacramento del bautismo. Para esto, trata los distintos casos en los que se pueden presentar tanto los infantes como los adultos a bautizar. En la pregunta 4 de esta distinción, Scoto plantea el problema sobre si es válido el bautismo a adultos sin su consentimiento. Lo que Scoto busca determinar es si el consentimiento es una condición necesaria para la eficacia del bautismo, pues parece que el receptor ya adulto no solo tiene un papel pasivo, sino que su asentimiento libre es requerido para la producción de su efecto. Es decir, que para que el bautismo sea eficaz, el receptor tiene que recibirlo voluntariamente. En este texto busco concluir y defender que la solución al problema del bautismo forzado de Scoto no es inconsistente con su teoría de la libertad. Para responder a la pregunta, ¿puede un adulto recibir el bautismo sin su consentimiento? Scoto presenta ciertas distinciones de los dos términos fundamentales de la pregunta, adulto y consentimiento. La respuesta a si es válido o no el bautismo depende del estado en el que el adulto se encuentre y del tipo de consentimiento en cuestión. El sacramento del bautismo no siempre es eficaz. La razón de esto es que se puede presentar un impedimento por parte del receptor, es decir, si no está dispuesto a recibirlo o si finge su consentimiento. Esto está en la Reportatio 4, distinción no, cuestión 2. Ahora bien, Scoto afirma que el bautismo puede ser eficaz si no hay un consentimiento. El argumento principal que presenta Scoto para afirmar esto es que, y cito, cualquiera que no esté indispuesto a recibir el efecto del bautismo, recibe el efecto del bautismo. Esto está en la Reportatio 4, distinción 4, cuestión 2. Es decir, el bautismo es válido si hay una disposición mínima por parte del sujeto. Basta con que no haya una oposición presente de la voluntad en el sujeto. Entonces, el receptor de la gracia sacramental no necesita tener una intención activa de recibir el sacramento, sino que basta con que no disienta para recibir el sacramento de manera eficaz. Ahora bien, uno puede no presentar esta oposición en su voluntad de distintas maneras. La primera es ser incapaz de hacerlo. Al no tener uso de la razón, uno es incapaz de consentir. La otra es que uno no presenta una oposición por parte de la voluntad de manera forzada, es decir, que hay un consentimiento forzado. En este texto, en este tiempo planeo centrarme en el primer sentido, la ausencia de un consentimiento activo. Entonces, me centraré en los casos donde el sujeto en cuestión, por distintas razones, no da su consentimiento en un sentido negativo, es decir, cuando la voluntad no está actualmente queriendo algo. Hay dos tipos de adultos a considerar. Primero, los que no tienen y nunca tuvieron el uso de la razón. Y segundo, los que no tienen el uso de la razón, pero alguna vez lo tuvieron y a veces tienen destellos o momentos de lucidez. En esta parte del problema, entonces, Scoto trata con los casos que un adulto no es capaz de consentir,
ya sea porque no tiene un uso de la razón o está en un estado transitorio de ausencia de razón, y en este estado igual es incapaz de consentir. En este texto, Scotto denomina a estas personas como dementes o en el caso de estados transitorios como personas dormidas. La solución al primer tipo de adulto, es decir, los que no tienen y nunca tuvieron un uso de la razón, es la siguiente. Si una persona, y cito, si una persona que es demente o mentalmente discapacitada de nacimiento es coaccionada al bautismo, tal persona, porque el obstáculo de una voluntad contraria en él o en ella no está presente. Esto está en la Reportatio 4, distinción 4, cuestión 2. Entonces, el bautismo es efectivo sin un consentimiento, en este caso, porque el adulto en cuestión no tiene la capacidad de dar su consentimiento. Entonces, es necesario tener el uso de la razón para poder consentir. Este tipo de adulto, afirma Scotto, debe ser tratado como un infante, y al infante no se le pide un consentimiento para recibir el bautismo. El siguiente tipo de adulto a considerar es el que no tiene el uso de razón, pero alguna vez lo tuvo. En este caso, Scotto afirma que si hay alguna esperanza de que la persona recupere la sanidad mental, o si esta persona tiene a veces intervalos lúcidos, es decir, recupera de vez en cuando su uso de la razón, entonces, por respeto al sacramento, uno debe esperar hasta que dicha persona recupere la razón para poder impartirlo exitosamente. No obstante, si nada indica que esta persona recuperará su sanidad mental y su uso de la razón, esta persona puede ser bautizada sin su consentimiento, como los infantes son bautizados. En este caso, sucede que ante la esperanza de que un adulto recupere la razón o ante la duda de que carezca definitivamente de ella, uno por respeto al sacramento debería esperar a que lo haga antes de impartir el bautismo o en su defecto asegurarse de que carece definitivamente de razón. Hasta ahora es claro que el bautismo es válido, según Scotto, si no hay una oposición a él por parte de la voluntad. A partir de los casos en el que el adulto, como los dementes y dormidos, no tienen el uso de razón, pero alguna vez lo tuvieron, Scotto pasa a analizar la segunda parte de la pregunta, el consentimiento. Scotto afirma que este tipo de adulto no da su consentimiento, pero no disiente. No dar un consentimiento puede tener dos sentidos. Primero, puramente negativo, cuando la voluntad no está actualmente queriendo algo. Y segundo, el sentido contrario, disentir. Si la persona no da su consentimiento en el primer sentido, el bautismo es válido, pues a pesar de que no quiera activamente el bautismo, tampoco lo repudia. Es decir, no hay un obstáculo presente en su voluntad. Entonces, el consentimiento explícito de los adultos en el bautismo es prescindible, ¿no? Scotto más tarde presenta una justificación a esto. No consentir en sentido negativo no impide a alguien recibir el sacramento porque, abro cita, Dios no exige de nosotros algo extremadamente difícil o imposible. Esto está en el Reportatio 4, distinción 4, cuestión 2. Scotto dice que es extremadamente difícil no estar distraído en ciertas ocasiones. Entonces, si en el proceso del sacramento uno se distrae y por lo tanto no da su consentimiento, pues no está activamente pensando sobre el sacramento, sí recibe el bautismo, pues la voluntad está dispuesta a. Segundo sentido de no consentir. Scotto distingue que una persona puede disentir actualmente o habitualmente. El primer sentido no aplica al caso en consideración, es decir, en el caso de los dementes o de los dormidos, puesto que alguien que no está en control de su uso de razón no puede disentir actualmente. Ahora bien, en torno al segundo sentido de disentir, Scotto presenta el caso de un adulto que no tiene el uso de razón, pero cuando lo tuvo, disintió actualmente, es decir, se opuso a recibir el bautismo. En este caso, interviene un movimiento de la voluntad. La persona debe ser tratada como si disintiera actualmente. El hecho de que esta persona realmente disintiera cuando tuvo el uso de la razón y dada la ausencia de cualquier intervención posterior de un movimiento con voluntad, es una señal de que incluso en un momento dado, esta persona, si esta persona ganaría el uso de razón, aún disentiría entonces. Si la persona es bautizada en este caso, el sacramento es válido, pues tiene que ser tratada como si tuviera presente el obstáculo de una voluntad contraria. Ahora bien, si la persona en cuestión que disintió habitualmente exhibe un movimiento contrario de la voluntad a su disentir previo, es decir, si exhibe una disposición o algo que sugiera un cambio de ánimo, entonces el mismo se efectúa.
es decir, recibe el sacramento y la realidad del sacramento, es decir, la gracia. Además de los infantes y dementes, Scott afirma que una persona dormida también puede recibir el bautismo sin consentir. Entonces, en los casos en los que la persona está demente o dormida y por lo tanto no puede hablar por sí misma, el bautismo es válido. Lo común que hay entre estos casos es que están en un estado transitorio de ausencia de razón, es decir, son incapaces de consentir. Sin embargo, Scott hace un matiz a esto último, puesto que afirma que el bautismo de una persona dormida o demente es válido solo cuando hay un desacuerdo, cuando no hay un desacuerdo, un movimiento contrario a la voluntad previo o durante la administración del bautismo. Es decir, que si el receptor afirma que no quiere ser bautizado y ha acabado la administración del bautismo, el sacramento es válido. Pero si muestra alguna oposición antes de, el bautismo no es válido. En conclusión a este primer caso de un adulto sin uso de razón, es importante notar dos cosas. Primero, el uso de la razón es necesario para que haya un consentimiento y ante la falta de razón es válido, ¿no? Y segundo, el bautismo es válido si no hay una oposición o un movimiento contrario por parte de la voluntad. Entonces, algunos dementes y dormidos pueden ser bautizados a pesar de que no consientan, puesto que los dormidos y los dementes no están indispuestos, su voluntad no puede o no está en condiciones para oponerse. Ahora bien, a partir de esto, no podemos concluir que Scott afirma como regla que podemos bautizar a todos los dormidos y a todos los dementes sin ningún reparo. Hay que tener dos puntos en cuenta. Primero, la recta intención del ministro. Y segundo, el objetivo general de Scott en este texto. Si se toma literalmente la solución, es válido el sacramento si no hay una indisposición por parte de la voluntad, tanto el sujeto dormido como el demente puede ser bautizado. No obstante, Scott al hacer el matiz por respeto al sacramento, afirma que si de hecho se lleva a cabo, el ministro comete un pecado, porque los sacramentos deben administrarse con la debida reverencia para no trivializarlos. Scott afirma que hay dos tipos de males por parte del ministro, una mala administración y el de un mal moral. El primer tipo de mal se refiere a que el ministro no tiene la intención correcta, como lo es el caso de administrar el sacramento del bautismo sin estar seguros que no hay posibilidad de recuperar la razón o que el receptor presentó una voluntad contraria previa a la administración o previo a perder su uso de razón. Scott afirma que este tipo de mal en el ministro presenta un impedimento para la administración del sacramento por parte del ministro y es aún más que el mal moral en el receptor del sacramento. Por lo tanto, el bautismo no es válido por parte del ministro y ya no viene al caso si de hecho hay o no una oposición por parte de la voluntad. Por otro lado, Scott, al tratar los casos en los que el sujeto está en un estado de inconsciencia, es decir, en un estado transitorio de ausencia de razón, donde su voluntad no está para oponerse, trata con circunstancias anómalas. La idea que presenta Scott es que algunos dementes y algunos dormidos pueden recibir el sacramento del bautismo de manera efectiva a pesar de sus circunstancias. Es decir, hay que tener en cuenta el objetivo general de Scott en este texto, y en especial el objetivo de la teología en Scott. Scott aquí no busca establecer las reglas universales sobre la administración del bautismo. Las reglas del bautismo son claras, una recta intención por parte del ministro y una disposición por parte del receptor. Ahora bien, el problema es que las condiciones ideales no están siempre presentes. Las situaciones de guerra, por ejemplo, obligan a llevar a cabo la administración de sacramentos de maneras peculiares. Scott, entonces, al tener la teoría general de los sacramentos, busca determinar si es efectivo el bautismo en casos extraordinarios con el fin de buscar la salvación de los seres humanos. La teología de Scott es una ciencia práctica cuyo fin propio es conducir al hombre a la salvación eterna, ¿no? Scott denomina como práctico a todo conocimiento que no lleva la especulación más allá de lo que es necesario para determinar las condiciones de acción. Es decir, la teología como ciencia práctica busca llegar al conocimiento de los principios prácticos, llevar a la acción. Al tener esto en cuenta, el propósito de la distinción 4 de la Reportatio 4 es más claro. Scott no está especulando por el mero fin de especular, se está enfrentando a casos reales de bautismo excepcionales para determinar si estos son efectivos o no. Entonces, en este texto lo que afirma Scott es que algunos adultos pueden recibir el sacramento del bautismo sin su consentimiento de manera efectiva, a pesar de sus circunstancias.
pues al estar en un estado transitorio de ausencia de razón, no están indispuestos. Su voluntad está mínimamente dispuesta para recibirlo. Entonces, no es que el bautismo, al ser un bien, deba ser administrado sin reparo. Más bien, Scott en este texto se refiere a casos extraños y circunstancias peculiares. Entonces, en conclusión a la pregunta sobre si es válido bautizar a un adulto sin su consentimiento, se puede encontrar la respuesta resumida de Scotto así. Es suficiente por parte del receptor no disentir o no recibir este tipo de sacramento involuntariamente. El bautismo es válido en los adultos que no pueden hablar por sí mismos, siempre y cuando no se haya expresado ningún desacuerdo externamente o no haya un movimiento contrario a la voluntad internamente antes o durante de la administración del sacramento. En la solución de Scotto se supone un estado de voluntad en donde no hay un querer ni un repugnar. Scotto parece apelar a un sentido de voluntariedad o disposición mínima. El problema por resolver es si esto supone una inacción de la voluntad o de hecho sí es un acto de voluntad. ¿Es posible que la voluntad esté completamente inactiva frente a algo? En otras palabras, ¿es posible que la voluntad en estos casos esté apagada? Si se supone que la disposición mínima es una ausencia de una voluntad, ¿podemos afirmar entonces que no hay transgresión alguna a la voluntad y solo se recibe un beneficio cuando uno no es capaz de consentir? Por otro lado, si se supone que la disposición mínima sí implica un acto de la voluntad, el bautismo en este caso no es forzado en sí, solo administrado sin un sentimiento activo. El que sea forzado es que uno sea obligado de cierta manera a aceptar o recibir algo para sin consentimiento no supone que es forzado propiamente hablando. Para entender mejor qué implica la disposición mínima de voluntad, es importante tener presente todos los actos de la voluntad según la teoría de Scott. Las tres posibilidades de la voluntad son, primero, la voluntad tiene la posibilidad de desear o no desear. Segundo, tiene la posibilidad de, respecto a un mismo objeto, ejercer actos contrarios. Y tercero, la posibilidad de dirigirse a distintos objetos. Ahora bien, ¿dónde entra la disposición mínima de la voluntad? Si tuviera que entrar en una de estas tres posibilidades, sería la primera posibilidad. La disposición mínima puede ser desear en el sentido que no lo repugna. Podemos pensar en esta disposición mínima de la voluntad como el estado de la voluntad en general, en donde la voluntad es meramente receptiva, es decir, no quiere activamente algo o no repudia activamente algo. Si afirmamos que la disposición mínima de la voluntad no es un acto de la voluntad, se habría afirmar que la voluntad está constantemente apagada y solo cuando se enfrenta a un objeto, ésta se activa y busca o repudia dicho objeto. Por lo tanto, me parece más preciso denominar la disposición mínima un acto de la voluntad en un sentido receptivo. Por otro lado, y solo como una pequeña reflexión final. Perdón, es que te estás cortando un poquito. A ver si logramos como estabilizar un poquito tu red, porque hay una parte no te entendimos. Creo que salió peor. ¿Ahí ya me escuchó? A ver, habla. Sigue. Ahora sí ya me escuchó. Parece ¿Sí? que sí. Bueno, entonces ya como reflexión final, me parece que podemos problematizar ciertos aspectos de la teoría de la libertad de Scotto que surgen a partir de su solución al problema del bautismo forzado. Scotto afirma que el uso pleno de la razón es un requisito para consentir. Esto puede ser bastante controversial en un ámbito jurídico. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas con algún trastorno o discapacidad mental? Al no tener un uso pleno de la razón, ¿no tienen la capacidad de consentir? ¿Qué grado de uso de razón es suficiente para poder consentir? Por ejemplo, están los casos de interdicción, en donde una persona adulta, por no tener uso pleno de razón, ya sea por alguna discapacidad o algún trastorno mental, se declara incapaz de plasmar su voluntad. Me parece que desde Scotto, al plantear una voluntad independiente del intelecto, se puede sostener que no es necesario el uso de la razón para ser libre y dar consentimiento. Es decir, que la libertad y la autonomía no están ligadas a un desarrollo neuronal o del intelecto, sino a la voluntad misma. No obstante, en su solución al problema del bautismo forzado, Scotto afirma que una persona de mente no tiene la capacidad de consentir. Entonces, en conclusión, al tener el objetivo de la teología en Scotto y la naturaleza de la voluntad,
concluir que la solución al problema del bautismo forzado es compatible con su teoría de la libertad. No obstante, podemos problematizar ciertos aspectos de su teoría que salen a la luz con este texto. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Pues muy, muy, muy interesante y estoy seguro que también vamos a poder conversar bastante alrededor de tu texto. Vamos a darle la palabra ahora a Mauricio Lecón Rosales, que va a hablar sobre la moralidad de la risa según Francisco Suárez. Adelante, Mauricio. Gracias, tío. ¿Pueden ayudarme a compartir la pantalla? O sea, si me pueden hacer como anfitrión. Sí, Jesús, ¿nos podrían ayudar con eso, por favor? A ver. A ver, si le escribo. Ah, sí. Ah, ya, listo. Gracias, Jesús, es cierto. Un segundo. Bueno, antes que nada, mucho gusto saludar a bueno, amigos y colegas. La idea de esta pequeña presentación no te escuchas bien. A ver. No, te escuchas como, te oías muy bien y de pronto como que se alejó el audio. A ver. Sí, No, cuando compartiste la pantalla algo sucedió que se alejó tu audio. ¿Sigo escuchando así, alejado con eco? Ahí ya te oyes bien. Ok. Les platicar que la idea es un poco sobre... Ya no. Ya no, es que no sé si tiene que ver con tu distancia a la pantalla o algo así. A ver. A ver, voy a dejar de compartir y a ver si se restablece y ya. Así, ahí te oyes bien. Entonces, a veces tampoco es gran cosa de compartir. No, ahora no. Algo sucede. ¿Tienes como conectado algún micro o algo? A ver, déjenme acá el micrófono. No. No, nada. A ver, ahí ahorita que hablaste mejor. A ver, probemos. Ok, a ver. Entonces, intentaré no moverme y hablar fuerte. Entonces, bien. Así. Quédate quieto. Sí, ahí. Okay. Entonces, bueno, la idea es platicar sobre un tema que empezó con una curiosidad y de pronto se convirtió en la investigación de los últimos par de años sobre el humor y la risa. Y en este caso, concretamente, el caso de la risa en Suárez. Y la pregunta fundamental es, bueno, más generalmente las reflexiones sobre la risa y el humor rondan en torno a la moralidad de este acto humano y cuando uno revisa como las opiniones filosóficas o de la psicología clásica, la risa suele no tener la mejor consideración moral en la antigüedad y en la Edad Media, aunque en la actualidad puede ser tenida como un acto más encomiable, incluso no solo tolerado, sino encomiable. En cualquier caso, detrás de esta idea de que se promueva o se sancione la risa, la pregunta filosófica que a mí me interesa es ¿por qué la risa es un acto humano moralmente relevante? En otras palabras, ¿por qué somos responsables de reír? Me parece que es una tesis que en la literatura contemporánea sobre la ética o filosofía del humor y en la literatura de la historia de la filosofía no ha sido suficientemente discutida y que se trata de una que no es tan evidente porque la risa
tiene competencia moral. Generalmente siempre las discusiones morales sobre la risa es sobre los objetos sobre los que uno se ríe, las condiciones en las que uno ríe, los tipos de risa, si es una burla, si es una como simplemente sonrisa, si es una carcajada, o las intenciones que hay detrás del acto humano. Pero creo que es importante reparar nuevamente en por qué la risa es un objeto de la moralidad y básicamente, y esto a la luz de que la risa auténtica en principio es esencialmente involuntaria. Sí, porque la risa que es moralmente relevante es la risa espontánea, la risa sobre la que no controlamos, la risa que no planeamos ni elicitamos deliberadamente. Por el contrario, la risa deliberada, la risa intencional es una risa tenida por falsa, es una risa que en las consideraciones morales históricas y contemporáneas no tiene ningún valor, ¿no? O ninguna importancia. Curiosamente, Suárez en su comentario al De Ánima de Aristóteles, en el paso afirma que la risa es un acto voluntario porque depende en última instancia de la voluntad. Y aunque no abunda Suárez más en ese pasaje de la disputación undécima sobre la voluntariedad de la risa, es posible reconstruir su opinión con base en otros pasajes del propio comentario de Ánima o de otros tratados morales, ¿no? Y lo que intentaré mostrar y intentar reconstruir aquí es que para Suárez la risa es un acto voluntario, es un acto voluntario en el sentido imperado, y intentar explicar cómo eso es posible, que la risa sea esencialmente voluntaria y al mismo tiempo espontánea, y para que constituya una risa genuinamente auténtica. Simplemente por hacer una breve recuento histórico de la consideración moral de las risas, podemos distinguir que eso, sobre todo en la antigüedad, en el mundo griego, la risa era vista con cierta sospecha, aunque se distinguía una risa ordenada y moderada. El exceso de risa generalmente estaba asociado, se entendía como un tipo de bufonería. Platón y Aristóteles consideran esos actos como acciones humanas que alimentan y fomentan la irracionalidad y que más bien nos previenen de perseguir fines y bienes más nobles. Y hay otros autores como Plutarco, quienes en lugar de sancionar la risa por sus efectos o consecuencias psicológicas en los individuos, lo hace por considerarla perniciosa para la comunicación y la vida en comunidad, ya que para Plutarco creía que la risa solía emplearse para descalificar las opiniones de otros. En general, en esta misma sintonía, autores como especialistas como Pierre Destré comparten o reconstruyen la opinión general de Grecia sobre la risa, como si la risa en el mundo antiguo siempre tuviera un componente de burla o de socarronería, ¿no? En la filosofía cristiana, la opinión moral ante la risa se vuelve peor. La risa no solo se vuelve un signo de incontinencia o de intemperancia, sino que adquiere la condición de pecado. Clemente de Alejandría, por ejemplo, y Juan Crisóstomo consideran que la risa es un acto que conducía a pecados más graves y un acto impropio de la vida del cristiano, porque piensan, por ejemplo, Clemente, que no hay nada de qué reír en este mundo, ¿no? Entonces, incluso en la temprana cristiandad, las vidas de algunos santos como San Eugendo o San Martín de Tours, entre sus virtudes morales, se elogia que fueron individuos que nunca rieron y que nunca se enojaron. Esta opinión y sanción moral cristiana contra la risa se ve también en las reglas monásticas de San Basilio, de San Benito, incluso en las reglas de San Francisco de Asís, porque era un acto que iba en contra o bien de la sobriedad, humildad, del silencio o de la actitud
divertida que deberían tener los monjes. Por supuesto, hay de todo. Hay personajes que valoran la risa, especialmente con la aparición de las órdenes mendicantes. Ahí se empiezan a generar opiniones más favorables hacia la risa por sus beneficios sociales. E incluso se rinde culto a alguien como San Felipe Neri, quien es el patrono del humor y de la risa, y quien se cuenta en su geografía distintas situaciones humorísticas en las que promovía la risa como una actitud vital. En cualquier caso, insisto, detrás de esta sanción o opinión negativa o favorable contra la risa, lo importante es ver por qué nosotros tenemos que dar cuenta moralmente de cuando nos reímos. Si en principio la risa es un acto que nos sucede y un acto mecánico, ¿no? En la psicología y neurociencias contemporáneas, la risa se describe como un acto mecánico de nuestra mente, o detonado por nuestra mente, por cierta estimulación de nuestro lóbulo prefrontal que desata un circuito orgánico sobre el que nosotros no tenemos control voluntario para echarlo a andar. Y Suárez describe así en la disputación 11 en la cuestión 2 de su disputación 11 del Comentario de Ánima. Suárez, leeré la cita, era uno de los fragmentos que tenía para compartirles, describe la risa en su dimensión fisiológica de una manera muy precisa. Dice Suárez: la risa consiste en determinada vibración del diafragma y de los músculos del tórax y de la boca. La causa de este movimiento es de alguna manera un estado afectivo del espíritu. Animus es el término latino. El mencionado movimiento nace de la delectación y del gozo. La risa, en efecto, es un síntoma de esta pasión, y sin deleitar no hay hecho que provoque la risa. Y a continuación, unas líneas más tarde, añaden: los hechos, por agradables que sean, no causan risa por sí solos, sino presentan alguna novedad o novitas. Nace, pues, la risa de la sorpresa, admiratio, acompañada de gozo. Entonces, este momento para Suárez, insisto, más allá del solo el mecanismo orgánico por el que supone el movimiento de reír, esto le dice que ese movimiento orgánico se detona por un acto de nuestra parte racional, que es la admiración, la admiratio. Prueba de ello, piensa Suárez, es el hecho de que Aristóteles en los problemas, o en los problemata, dice que nadie puede hacerse cosquillas a sí mismo, o nadie se ríe por hacerse cosquillas a sí mismo. Dice, pues, al no ser imprevistas o al no ser inesperadas, no se suscita la admiración debida. Entonces, este componente de admiración, o este acto racional que es la admiración, no es solo un asombro, sino que el sentido quizá más preciso sería como de sorpresa. O sea, la risa debe surgir de un acto de gozo, de gaudium, o de cierta deleite, acompañado de un elemento sorpresivo o inesperado. Y por último, Suárez puntualiza que para elicitar la risa, el gozo y la admiración, ese deleite y esa sorpresa deben versar sobre un objeto festivo y gracioso, ¿no? Un objeto jocosus gracilis. Pues un asunto serio no motiva la risa. Si las cosas, parece ser que la fórmula psíquica psicológica para elicitar y ejecutar el acto de reír es gozo más admiración o sorpresa más un objeto gracioso, y entonces podemos tener esa explosión de la risa. Y todo eso es posible gracias a una armonía natural de nuestra alma entre las facultades naturales, vitales y racionales. Dice Suárez también en el mismo lugar: la admiración es un acto de la parte racional, solo en ella es posible, en la parte racional es posible esa admiración, porque solo en ella es posible el discurso. El deleite, en cambio, puede ser también pasión de la parte sensitiva, y ambos logran de alguna manera afectar la zona del diafragma, y se produce también una dilatación de la sangre y en consecuencia la risa. Cierto que hay como toda una interacción entre las distintas dimensiones
humanas entre el cuerpo, la facultad locomotriz, la sensibilidad y la racionalidad, y todos confluyen en este acto de reír. Sin embargo, esta descripción nuevamente parece calzar con la descripción contemporánea de que la risa es un acto mecánico en el que aún no se ve cuál es el elemento voluntario que hay ahí, que hace a la risa un acto moralmente imputable. Sin embargo, Suárez, así, para terminar su reflexión sobre la risa y pasar a discutir sobre la tristeza en el comentario, concluye que esta pasión, la risa, es libre y dependiente de la voluntad, sin añadir mucho más a esa opinión. En otros lugares, o más en otros pasajes del de Ánima, se puede reconstruir que para Suárez el hecho de que podamos suspender o contener la risa es signo de su voluntariedad. Sin embargo, el hecho de que sea signo de su voluntariedad no parece ser ese tipo de voluntariedad, el posible control que podamos tener sobre la risa para frenarla, suspenderla, interrumpirla, sugiere en el mejor de los casos un control indirecto e imperfecto de la voluntad sobre el acto de reír. Un control indirecto porque la voluntad puede controlar la risa solamente mediante la acción del entendimiento o por vía del entendimiento. De suerte que para que la voluntad pudiera frenar la risa es necesario que afectara alguno de los actos que intervienen en su producción, sea el acto del gozo o deleite, sea el acto de la admiración o sorpresa, o sea el juicio por el cual un objeto es representado como gracioso. Para alterar el primero de los actos, el gozo, que es un acto que puede pertenecer a la parte sensible, aunque también hay un cierto deleite intelectual, la voluntad solo puede hacerlo mediante el entendimiento, porque la voluntad no puede incidir directamente en el apetito, sino que tiene que hacerlo mediante la razón. No influye en el apetito forzando, piensa Suárez, sino que se trata lo que a veces describe Suárez como un influjo como obediencia política del apetito a la voluntad. De suerte que para que la voluntad pueda alterar el gozo y, vamos a decirlo así, afectarlo de suerte que cancele o frustre la risa, la voluntad tendría que mover al entendimiento para dirigirlo hacia un objeto distinto al que lo complace o aquel en el que se deleita, y básicamente la estrategia humana sería como distraer al entendimiento, ¿no? Y de ahí que algunas estrategias como para controlar la risa sea el pensar en algo más o hacer una operación matemática o contar o cantar, es decir, desviar la atención del objeto sobre el que nos estamos riendo para frustrar ese gozo o deleite que motiva y alimenta la risa. Y de la misma manera la voluntad tendría que afectarlos al entendimiento o mover al entendimiento para frustrar la admiración y la representación humorística del objeto. Para prevenir la admiración, la voluntad puede mover al entendimiento para que indague las causas de aquello que causa asombro, o lo puede prevenir y disponer para que anticipar una posible situación sorpresiva o un evento, como puede prepararlo para anticipar que viene un chiste, que alguien se puede caer o que va a venir una broma, y con eso como aminorar el efecto sorpresivo y frenar la risa. Y lo mismo respecto al objeto humorístico, la voluntad puede mover al entendimiento para que cambie o atienda a una representación distinta del objeto gracioso y entonces vea sus consecuencias inconvenientes, ¿no? O sea, por ejemplo, ante un chiste ofensivo, puede mover al entendimiento para que desatienda a lo gracioso y atienda al carácter o condición ofensiva del chiste, o frente a una caída súbita de una persona, que mover al entendimiento para que atienda las posibles consecuencias o lesiones que puede tener la caída, y entonces que uno pudiera dejar de reír, ¿no? Sin embargo, esas estrategias son estrategias
imperfectas, y por lo tanto el control que la voluntad puede tener sobre la risa es un control no solo indirecto, sino imperfecto, porque esas técnicas son muy falibles, porque pues el apetito, pues más bien, el objeto gracioso, el acto de gozo y la admiración pueden ser tan súbitos y tan violentos que nosotros simplemente no podamos contener ni prevenir la risa, ¿no? Piensa Suárez que a veces cita en esta misma disputación, o escribe en esta disputación 11, cito, la risa es a veces tan poderosa que apenas es posible su contención o por razón del objeto que con gran poder afecta, o por la liviandad de la persona que con facilidad se deja afectar. Fin de la cita. Así que, vamos a decirlo así, naturalmente esa experiencia humana de no poder contener la risa, de no poder anticipar o prevenirnos ante la risa es justamente porque no lo veíamos venir, porque es tan gracioso que no lo podemos contener, o simplemente porque nuestro apetito sensible puede desatender a las indicaciones o representaciones de la voluntad y dejarse ir en ese gozo y deleite que causa el objeto gracioso en cuestión. Sin embargo, o así las cosas, este control indirecto e imperfecto que la voluntad puede tener sobre la risa no es suficiente para considerar a la risa un acto voluntario, porque básicamente su voluntariedad se limitaría a nuestra posibilidad de cancelar o interrumpir la risa, y no para elicitarla, de una manera, de un control genuino de nuestra voluntad para este acto, ¿no? Atendiendo otros pasajes del De Ánima, como la disputación 10 o la disputación 12 y 14 del comentario, podemos encontrar una opinión un poco más fuerte de Suárez o reconstruir una opinión un poco más fuerte acerca de la voluntariedad de la risa, que va más allá de su mera posibilidad de interrumpirla. Y esto sería de la siguiente manera. Para Suárez, la risa es un acto voluntario imperado en la medida en que la risa necesita del consentimiento de la voluntad para suscitar el deleite y gozo que la causa. Suerte que un poco en sintonía o quizá de manera paralela al consentimiento del que hablaba Cata en el caso de Escoto para el bautismo. De esta misma manera, un tipo de consentimiento es necesario para que la risa pueda producirse. Ese consentimiento, dice Suárez, insisto, en una quizá moda muy escotista, puede ser imperfecto o perfecto. El consentimiento de la voluntad es perfecto cuando la voluntad asiente a la representación agradable y graciosa que el entendimiento tiene de un objeto, y la voluntad, vamos a decirlo así, suscribe esa representación y da como rienda suelta o autoriza que el entendimiento, que nuestra parte sensible se deleite, disfrute, goce y ría o dispare, mejor dicho, los mecanismos fisiológicos para la risa. Como cuando alguien entiende el chiste o entiende un chiste y simplemente lo ve bien, o hay una especie de suscripción y asentimiento al chiste y uno ríe en consecuencia. Sin embargo, no siempre nuestra risa es así de consciente, no siempre nuestra risa es así de directa o frontal. La gran mayoría del consentimiento que ocurre en el acto de reír es un consentimiento imperfecto, el cual esa imperfección puede consistir de dos maneras, ¿no? Esa imperfección puede ser fruto de que la voluntad asiente a una representación deficiente del entendimiento, que le presenta un objeto como gracioso cuando no lo es, o cuando le presenta un objeto agradable cuando no lo es, o un objeto gracioso sin presentar también los inconvenientes del objeto gracioso, las consecuencias del objeto gracioso, o
como, insisto, el caso de un chiste o broma ofensiva, ¿no? De suerte que cuando la voluntad asiente a esa representación parcial, incompleta o deficiente, pues es un tipo de consentimiento imperfecto en la medida en que no consiente a toda la dimensión del objeto o a la representación completa o plena del objeto, sino simplemente un aspecto o una parcialidad. Y lo mismo sucede cuando esa representación es tan rápida, tan escueta, que apenas da oportunidad a la voluntad a que pueda consentir, como sucede cuando alguien se cae o se tropieza. No pasamos o no tenemos oportunidad de tener un proceso deliberativo por el cual nos representemos ese objeto como gracioso y ponderemos sus consecuencias, sino simplemente sucede que nos lo representamos como algo fuera del ordinario, algo contradictorio, algo chusco, y nuestra voluntad asiente sin más, ¿no? O asiente apresuradamente y se dispara la risa, ¿no? Suárez distingue que cuando las causas de la imperfección de esa representación a la que asiente la voluntad no son causadas por la propia voluntad, es decir, no es que la voluntad mueva el entendimiento a que represente falsamente o parcialmente el objeto, o no es que la voluntad frene al entendimiento para que le impida generar una representación más completa. Cuando esa imperfección no es causada por la propia voluntad, en principio nosotros no seríamos responsables de asentir a ese acto y por lo tanto de los actos que se suceden. Sí, caerían casi como actos, no serían moralmente imputables a nosotros. Sin embargo, cuando la voluntad es causa de la representación imperfecta, o bien tuvo la oportunidad de rectificar a esa representación imperfecta y omite hacerlo, entonces semejante consentimiento cae sobre nuestra responsabilidad. O sea, cae sobre nosotros y convirtiéndonos en responsables morales del acto y de sus consecuencias. Y de manera muy parecida, como Catalina explicaba en Escoto, Suárez escribe que lo mismo, cuando la voluntad se abstiene de consentir explícitamente a una representación, esa indiferencia, esa inacción de la voluntad es tenida como un consentimiento débil y como una tolerancia o permisión, y por lo tanto, si esa omisión, si esa indiferencia es ante una representación negativa de un objeto, entonces la voluntad se trata de una omisión, vamos a decir, culposa o de una omisión negligente y por lo tanto moralmente relevante. Así las cosas, lo interesante que me parece de la explicación de suareziana sobre la risa es que a pesar de que se trata de un acto mecánico y que lo describe así orgánicamente, hay un cierto compromiso, una cierta explicación dentro de esta psicología clásica, según la cual la moralidad o la imputabilidad moral de la risa descansa en que nosotros participamos voluntariamente en su producción. Si bien la voluntad no es la causa inmediata y directa de este acto humano, ni de los actos psicológicos que la producen, ni de los actos orgánicos en los que consiste, sí una especie de consentimiento, una especie que puede ser un asentir directamente o un simplemente abstenerse de resistir a la risa, es suficiente para atribuir o vincular moralmente la risa al sujeto o a la gente. Ahora, una última objeción que se podría eliminar esto es, bueno, ese consentimiento, a pesar, podría pensarse que es insuficiente para considerar la risa voluntaria, dado que la risa consiste en este movimiento orgánico del diafragma, la lengua
vibración del tórax y demás. Y la voluntad ni directa ni indirectamente puede mover el tórax, el diafragma, la lengua en las risas espontáneas. Es decir, voluntariamente, cuando lo hacemos, cuando movemos esos órganos con la voluntad, estamos haciendo una risa fingida. Cuando no lo hacemos, no es la voluntad la que lo está moviendo, sino es nuestra sensibilidad a través de su facultad, que mueve la facultad locomotriz y detona este acto del cuerpo. A esto habría que decir que no es necesario que la voluntad mueva cada uno de los órganos en los que consiste la risa para que la risa sea voluntaria. No es necesario que la voluntad mueva el diafragma, el tórax y a la lengua y las cuerdas y nuestro pecho, sino que basta con que la voluntad sea la causa remota y principal de los actos que eventualmente conducirán a estos movimientos orgánicos para que ella se vuelva la responsable o para que haya una responsabilidad moral en tanto ella se vuelva la causa principal. Así las cosas, y con eso termino. Es más allá de la curiosidad, como decía Jorge al principio, más allá de lo anecdótico, lo curioso que puede ser el hecho de que Suárez se pregunte sobre la risa o que haga una descripción más o menos precisa de la misma. Lo interesante es ver cómo es posible desde un autor escolástico reconstruir una respuesta, una pregunta fundamental para la ética de la risa, que es ¿por qué este acto mecánico, involuntario, que es reír, es imputable moralmente para las personas, ¿no? Y la manera en la que este problema se resuelve en la filosofía y en la psicología de Suárez es con este repertorio psicológico clásico en esa teoría de las facultades, de hablar de convertir a la risa en un acto voluntario y en esa voluntariedad y explicar esa voluntariedad en términos de un consentimiento que no necesariamente es un consentimiento explícito, sino que puede ser un consentimiento explícito, sino un consentimiento débil o tenue que consista solamente en su indiferencia o en su no oposición a las representaciones y actos que motivan la risa. En consecuencia, creo que poder reconstruir esta explicación en Suárez a la luz de la comprensión de la risa en términos más contemporáneos, podrían arrojar luces interesantes como permitir pensar a la risa culposa o moralmente sancionable como un acto o un caso de una omisión negligente, en la que el sujeto fracasa controlar o frenar su risa a pesar de ser capaz de hacerlo. Es decir, el hecho de que un tipo de consentimiento sea necesario para la producción y elicitación de la risa y que ese consentimiento puede ser mínimo, como hablaba Catalina en el caso de Scott, que es simplemente la no oposición a los actos que motivan la risa, se puede traducir como que en última instancia la responsabilidad moral que tenemos hacia la risa es el de controlarla cuando debemos controlarla, frenarla cuando debemos frenarla y suspenderla cuando la debemos suspenderla, y porque ha ocurrido sin haber pasado por un tamiz deliberativo o racional. Entonces, bueno, así las cosas. Esa es la manera en que creo que se puede reconstruir esa idea de que suareciana, de que la risa es un acto que depende esencialmente de la voluntad, que es un acto libre y un acto, por lo tanto, moralmente imputable. Bueno, pues con esto termino y si quieren podemos pasar a discutir un poco acerca de las otras ponencias sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio.
también muy, muy, muy interesante. Creo que tenemos pues muchos aspectos que discutir, que comentar. Paloma ya levantó la mano por ahí y después si hay oportunidad, pues yo también quisiera plantear preguntas a cada uno de ustedes. Bueno, Mauricio también. Pero bueno, vamos con Paloma y adelante. Bueno, antes de que me la ganen, tengo una pregunta para Mauricio. ¿No hay alguna tensión entre el hecho de que la risa sea orgánica y el que sea un proprium del hombre en Suárez? O sea, Suárez no trata esa... Porque, perdón, no nada más, porque parece que batalla para demostrar que es voluntaria, justamente, ¿no? Bueno, ya. Sí, o sea, justamente creo que de ahí la importancia de mostrar la voluntariedad en algo más que sea la sola contención. Yo creo que, o sea, el hecho de que sea un propio del hombre exige que haya un componente importante de racionalidad en la producción de la risa, y de ahí la importancia, por ejemplo, del acto de la admiración o de la sorpresa, que insisto, de alguna manera eso mismo se podría trasladar a cierta racionalidad animal. Y por eso creo que o sea, lo que quiero decir es que creo que buena parte de los actos de esa fórmula de la que hablaba, que es psíquica o psicológica, que es necesaria para producir la risa, podrían encontrarse analogados débiles, imperfectos, o suplir en cierta racionalidad animal avanzada, ¿no? Es decir, los animales se sorprenden, los animales se admiran, los animales que implementan un tipo de gozo, y simplemente creo que lo que distinguiría o lo que haría la risa un acto exclusivamente humano sería la capacidad de representar un objeto como gracioso o humorístico, y su carácter voluntario. Yo creo que el interés y la preocupación de Suárez en hacer a la risa un acto que depende de la voluntad y que por lo tanto es un acto libre, pasa por eso, por justificar o no justificar, verificar o justificar la idea de que la risa es un propio. Pero creo que la mejor manera o sea, es difícil hacer a la risa, es difícil traducir la voluntad de la risa en un acto frontal o directo o elicitado por la voluntad, porque normalmente esa risa ya deja de ser risa en el sentido como clásico, y que más bien tiene que vincularlo a través de un acto racional y voluntario, pero mucho más que es este consentimiento virtual del que habla Suárez, por ejemplo, ¿no? Que no es el consentimiento explícito. Entonces yo creo que si hay una tensión en la medida en que buena parte de los actos que intervienen para reír podrían encontrarse un elevado imperfecto en los animales, y en la medida en que la voluntariedad de la risa en Suárez, y creo que en general explicar por qué la risa es un acto voluntario, cuando la risa espontánea, que no es, esa voluntariedad no es siempre como indirecta o a través de una, bueno, sí que es omisión, de una, sí, en este caso de un consentimiento implícito, y fuera de esta terminología que básicamente el control que tenemos sobre la risa es, en la voluntariedad que tenemos sobre la risa es nuestra habilidad humana para controlarla antes de que se dispare, cuando se ha disparado. Pero, no sé, creo que solamente di vueltas en círculo para lo menos, no sé si haya podido aportar algo a la pregunta. Oh, no, sí. Sí, está interesante la respuesta. O sea, es problemático, muy problemático, ¿no? Sí, o sea, veo la tensión y veo también que no hay algo mejor que hacer que vincularlo así, porque en la medida en que la vinculas más fuerte, conviertes a la risa en un acto fingido, deliberado, ¿no? O pierdes ese componente espontáneo de la risa auténtica.
¿Puedo decir algo justo en ese punto? Ya que estamos con Mauricio igual, Sí, y dado que somos pocos, podemos sí, claro, bien. conversar uno por uno. Es que en cuando se discute este asunto de la risa, y me gusta que Paloma trajo ese punto, lo de la risa como algo propio del ser humano, eh, no sé si hay otros filósofos, incluso algunos que tú mencionaste dentro de la propia tradición cristiana, pero también me he topado con eso en algunos filósofos y teólogos de la tradición islámica, es que hay ciertas distinciones de la risa, ¿no? Es decir, sí es propio y las tres tradiciones asumieron a partir de cierta interpretación de Aristóteles que sí es propio del ser humano reír, pero hay una diferencia que tú lo mencionaste muy bien al principio, hay una diferencia entre la risa y la burla, ¿no? Ujú. Entonces entonces sonreír es algo propio del ser humano, pero parece que lo que se vuelve ya un acto con implicaciones morales son todos esos ejemplos que ponías tú, ¿no? Cuando yo me burlo, ¿no? Lo que el mismo Aristóteles califica como bufonería, ¿no? Y que en toda la patrística temprana lo que tiende a condenarse es eso, ¿no? La bufonería. Claro que hay que ser muy cuidadosos según la patrística, varios padres, ¿no? Con lo de reírse o con lo de sonreír, porque parece que lo problemático sería que fácilmente puedes perder el control, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo ese asunto como de moderar la manera en la que te ríes, no sé si apunta necesariamente como a en los tratados morales, que tu enfoque es ligeramente distinto, como una condenación absoluta de la risa, porque pues eso no se podría hacer, porque como dice Ujú. Paloma, es algo natural, no es algo natural a los seres humanos, y parece que más bien lo que tendría inconveniente es la burla, ¿no? Es decir, la risa como malsana, ¿no? Y por eso me parece importante el tema que tocas tú, ¿no? Porque es cuando pues no tienes el control, cuando sucede algo gracioso, en lo que no te debería reír y tú te ríes, pero creo que por eso el rigorismo moral frente a la risa sí tiene esa tendencia pues a eliminarla, a Sí. fomentar una forma de vida muy ascética, precisamente para que el que ya logró dominarla, pase lo que pase, no se ría de manera involuntaria, creo, ¿no? Sí, creo que en efecto, o sea, quizá lo dije de manera como muy simplista, pero como tú dices, la sanción moral hacia la risa en la antigüedad, esta pasa por mucha casuística, ¿no? Las situaciones en las que uno se puede reír o en las que no, y siempre el temor no es tanto al reír sin más, sino es a lo que supone detrás el reír mucho, ¿no? El reír Sí. excesivamente, que es una incontinencia, una cierta intemperancia, y que, como tú dices, ante la imposibilidad de decir cuáles son una regla general de cuándo está bien reír, la tendencia es decir, mejor no hay que reír, ¿no? Y que en la visión el caso de Clemente, es como, además este mundo es un valle de lágrimas donde no hay nada sobre lo que hay que reír, ¿no? O sea, acaban de matar al Mesías y eso no es la actitud del cristiano, ¿no? Pero incluso hay muchas discusiones teológicas, o sea, sí, en la teología sobre si Cristo rió o no, o sobre los pasajes bíblicos, sobre cuándo Dios ríe, ¿no? Y generalmente eso es un pasaje bíblico que me parece que es un salmo, ahora no recuerdo cuál es el nombre, en el que solamente en un salmo se dice que Dios ríe. Y se ríe como burlándose de quienes no descreen de él o algo así. Entonces, incluso en el caso de Dios, Dios ríe para burlarse o desestimar, ¿no? Entonces, como que no era fácil reconciliar la risa como un acto positivo, aunque nuevamente después se veían como ciertos beneficios sociales. Y que entonces la recomendación siempre es no reír para no dar pie a otros pecados y no dar pie a que eso condujera a una incontinencia o falta de control mayor. Perfecto. Oye, no sé si George querías preguntar en esa
dirección que tenemos que cortar 10:45. Sí, no, Organizamos. realmente no, pero yo creo que lo básico es la cuestión de control que uno tiene sobre eso, ¿no? Es decir, la naturalidad de la risa parece ser un fenómeno basado en un fenómeno pasivo, ¿no? Es decir, la admiratio es algo que nos viene hacia nosotros, mientras, pues, nosotros no nos contamos chistes a nosotros mismos, ¿no? Sino que nos los cuentan. Y esa es la diferencia con la burla, porque en la burla nosotros activamente nos convertimos, pues, en la fuente de aquello que nosotros tomamos como pretexto para reírnos, pero es algo completamente distinto, ¿no es cierto? Así, a propósito, te mandé, Mauricio, una imagen que voy a convertir en mi que me imagen de la mandó hace Twitter. tiempo. Me la mandó hace tiempo es Daniel Schwartz, entonces ahí tienes a Suárez riéndose. No sé si quieren que se las envíe a todos, pero... Sí, envíalas, compártela en el chat. Sí, Están. ¿Alguien más? Podemos, Mauricio tenía la mano, George tenía la mano. ¿Quieren que preguntemos a Cata o vamos con George? Como ustedes A ver, quieran. pues, ¿tú a quién preguntabas, Mauricio? Yo a los dos tengo preguntas, pero que empiece York porque él no. Nada más era una pregunta como sobre Escoto. Eso, obviamente el asunto del bautismo forzado pues es un tema eminentemente importante también respecto a la conquista América, ¿no? El famoso debate Motolinia, las casas y demás. Pero yo tengo una pregunta, pues se me hizo súper interesante todo porque le da como ciertas pautas como para también entender como cuestiones como de la voluntad anticipada y ese tipo de problemas, ¿no? Donde uno da por sentado una voluntad pese a que en un momento determinado uno ya no pueda darla, ¿no? Eso me pareció muy interesante, pero una cosa me sumió un poco en perplejidad respecto de la cuestión del consenso, ¿no? Claro, parece ser deseable que, pues, para el bautizo, pues, implícitamente o potencialmente exista un consenso, lo cual, no obstante, parece ser un asunto principalmente racional, ¿no es cierto? Es decir, dar consentimiento tiene un aspecto voluntario, pero también tiene un aspecto racional, lo cual en Escoto no sé hasta qué punto entra en conflicto justamente con esa discusión, con esa idea libertaria de la libertad, ¿no es cierto? Pero ese realmente no era el punto, es que tú habías dicho en un momento que el consenso se puede dar implícitamente asumiendo de que no haya disenso, ¿sí? Quiere decir que como que el que calla otorga. Y eso me parece ser un poco problemático respecto de la cuestión del bautizo, porque claro, si yo no entiendo, si digamos, soy amente, soy demente, lo que sea, no entiendo de qué me están hablando, pero yo, bueno, potencialmente pues tienes la capacidad y eso me faculta decir, bueno, como no dijiste que no estabas de acuerdo, entonces procedemos a bautizarte. Que es un poco el argumento también creo, si no me equivoco, de Motolinía, es un poco también lo que está detrás de los requerimientos de López de Palacios Rubios, ¿no? Aquí vamos a conquistarlos. ¿Están de acuerdo? Ah, no dijeron nada, entonces sí, los vamos a conquistar. Eso es un poco problemático. Yo no sé, me interesa saber un poco más de eso. Bueno, sí, a mí también me parece problemático, pero creo que tomando en cuenta la teoría de la libertad en Escoto, bueno, de la voluntad, de una voluntad tan independiente del intelecto, en el que la voluntad se puede mover sin una representación, bueno, se puede mover como muy a oscuras, en tanto que no es independiente del intelecto, me parece que podría
Uy, creo que apaguemos las cámaras porque se está cortando. Ay, te perdimos, Cata. Sí, te perdimos. Te perdimos. ¿Ya me escuchan? Perdón. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Lo que quería decir es que sí es problemático, y sí es problemático pensar que, y más teniendo en cuenta el contexto histórico de, pues la gente era bautizada sin saber exactamente lo que estaba pasando. Pero me parece que desde la respuesta escotista a esto podría ser que, en tanto que la voluntad es tan independiente del entendimiento del intelecto, se puede mover a oscuras. Entonces, si no sabe lo que está pasando, si hay como una disposición mínima por parte del receptor, pues es válido y es efectivo. Pero eso no le quita lo problemático. Eso es lo que quería, un poquito mostrar al final. Es decir, creo que yo utilicé el bautismo forzado para estudiar la voluntad en Escoto, y a partir de eso surgieron problemas de la misma teoría de la libertad, ¿no? Pero que si estoy de acuerdo o no, de hecho, este fue mi tema de tesis, y al final como que sí terminé un poquito concluyendo de que pues tal vez ni a los infantes deberíamos de bautizarlos sin más, porque sí, Escoto sí menciona que claramente es mejor el que es bautizado y sabe lo que implica ser bautizado, ¿no? Es vivir bajo la ley de Cristo. Y una persona que no sabe eso, pues sí suena mucho más problemático. Pero esa es mi respuesta. Sí, de acuerdo, ¿no? Pues en principio uno podría simplificar la cosa, decir, el bautismo representa un bien supremo, y sería de interés de todo el mundo de ser bautizado. Por lo tanto, podemos implícitamente suponer que si la voluntad funcionara adecuadamente, pues lo que querría la gente es eso, ¿no? Sí. Ok, perfecto, gracias. Gracias por la pregunta. Sí. Bueno, pues en principio se nos terminó el tiempo. Yo tenía una pregunta para George y creo que también Mauricio tenía. Quizá podemos robarnos un par de minutos. ¿Quieres formularla, Mauricio? Se fue. Mauricio se fue. No, es que no se escuchó. No te escuchamos de nuevo. Aquí estoy, ya sé, ya. Sí. Otra vez te vez perdiste. A ver, ahí está mejor. Ahí sí. Que era una duda con la exposición de George, que decía que la conciencia es lo que formula proposiciones, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿la conciencia, esa formulación de juicios proposicionales, son juicios proposicionales o imperativos proposicionales, George? Es decir, juicios sobre sí. ¿es bueno hacer X? O juicios que imponen una obligación de ¿es necesario o debe hacerse X? Sí, gracias. No, por supuesto, no son solamente proposiciones de orden, digamos, cognitivo, ¿no? Uh-huh. Sino que obviamente lo que la conciencia indica para Felipe es un hacer posterior, un fiat. En ese sentido, pues obviamente a lo que llegamos por medio de la conciencia es a indicar lo que se debe hacer y lo que se debe omitir. No obstante, eso lo que se debe hacer o lo que se debe omitir puede ser potencialmente erróneo, ¿no? Uno puede decir, es necesario que nadie se vacune, algo por el estilo, ¿no? Mi conciencia me indica que nadie se vacune, pues para usar un ejemplo claro. Muy actual, ¿no? En ese sentido, pues obviamente yo tengo una carga normativa que no obstante está equivocada, ¿no? Entonces, claro, es muy importante subrayar lo normativo en todo esto. Sí. Y que si entendí bien, lo moralmente correcto es seguir ese imperativo moral incorrecto, ¿no? Sería... Eso sería, yo creo que Felipe, en Tomás definitivamente sí, pero en Tomás eso termina siendo un pierde-pierde, siempre, ¿sí? Si la conciencia errónea es la que es y nosotros la seguimos, nos equivocamos. Si la voluntad obra en contra de la voluntad errónea, nos equivocamos, ¿sí? Claro, en ese sentido, claro. la conciencia marca un imperativo
aún cuando nos indica cosas erróneas. Y eso obviamente es problemático, ¿no? Porque nosotros perdemos la posibilidad de razonablemente rectificar nuestras opiniones sobre las normas que rigen la conducta. Eso solamente se salvaguardaría, creo yo, si nosotros realmente tuviésemos una forma como de acceder de una manera racional pues a la sindéresis, ¿no? A ese habitus principiorum. El problema consiste tanto en Felipe como en Tomás en esa falla que puede haber en traducir el habitus principiorum, ¿no? Del reconocimiento, haz el bien, evita el mal, venerar a los padres y todo lo demás, traducir eso que es de orden general a pautas de conducta que se dan en lo particular, y eso es lo que hace la conciencia. Claro, ¿sí? claro. Y ahí se dan los errores. No, muchas gracias, Jorge. Por ahí luego te escribo con otras dudas. Okay, gracias, Mauricio. Oigan, desafortunadamente tenemos que parar aquí. Paloma quería decir algo. Yo iba a destapar un problema enorme porque te quería preguntar de lo de Caín y Abel, pero eso nos llevaría aquí toda la mañana, ¿no? Porque hay un caso muy interesante, ¿no? De que no hay todavía, no está, en la tradición judía aparece ese problema que todavía no está normado el asesinato, es decir, no hay ley, con lo cual no se puede dar cuenta de que va a cometer un crimen. Sí, no en esa interpretación, porque según San Jerónimo y la tradición posterior, Caín ya dispone de ese acceso infalible a lo que hay que hacer y a lo que no hay que hacer, pues la sindéresis. Pero esa es una interpretación que se da propiamente en San Jerónimo, no antes de él. Exacto, y que es interesantísimo, ¿no? Porque supe que si no se da cuenta, no hay ley, no hay una forma de darse cuenta por sindéresis o de manera natural que va a cometer una mala acción, ¿no? Claro. Y bueno, y de ahí se siguen muchos problemas que sería increíble seguir discutiendo, pero vamos a hacer la pausa de los 10 minutos, que en realidad debió haber sido de 15, pero les agradezco muchísimo a los tres los trabajos espléndidos que presentaron. Como ven, nos faltó tiempo para seguir discutiendo con tranquilidad, pero bueno, esperemos tener otros momentos para poder seguir conversando con ustedes y pues ojalá nos puedan acompañar quienes puedan de este pequeño grupo a la siguiente sesión, que pues es justo en 10 minutos a las 11 de la mañana, que va a estar dedicada a filosofía cristiana y vamos a tener ponencias sobre San Agustín, sobre Tomás de Aquino, y me parece que nada más Agustín y Tomás, es decir, el mainstream de la filosofía cristiana, ¿no? Bueno, muy bien, entonces nos vemos en un momento y pues muchas gracias a todos, ¿no? Gracias a ustedes. En unos minutos nos vemos, gracias y aplausos. Gracias.